El Callao, situado a 2 leguas de la ciudad de Lima. Vamos a ingresar al recorrido por la época colonial del Callao. En esta época colonial tenemos que tomar en cuenta el gran terremoto de 1746 que destruye toda la ciudad de Lima y el puerto del Callao con su correspondiente maremoto, razón por la cual el virrey dispone que el puerto se dirija hacia la zona de Bellavista, un tanto en altura, para proteger de futuros desastres naturales. Vamos a recorrer las 44 manzanas que constituyen el centro histórico del Callao, con arquitectura civil, religiosa y militar. Y dentro de la militar tenemos que destacar el Real Felipe, el principal centinela de la costa del Pacífico, y se encuentra ubicado en el puerto del Callao. Por aquí ingresaron todos los migrantes, españoles, ingleses, italianos, chinos, japoneses, palestinos, y siguen ingresando por el Callao. Ese es el destino del Callao, ser acogedor, hospitalario y seguir recibiendo miles y millones de visitantes a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sigamos pues recorriendo las callecitas del Callao con sus plazas, placitas, plazoletas, aquí en el primer puerto del Perú. Al Callao no se le conoce año de fundación, aunque para el cronista Guamán Poma fue fundada antes que la ciudad de Lima y durante esa época se le consideró parte de la ciudad colonial. Es un puerto, entre comillas, que ya encuentran los españoles funcionando y en realidad la ciudad de Lima se funda en este sitio gracias a la presencia del puerto, ¿no? Y eso está bien claro en las actas del Cabildo de Lima, que se trasladan los conquistadores desde Jauja a la costa precisamente por la necesidad de estar bastante más cerca del mar. Callao quiere decir un lugar donde hay cantos rodados y por esa razón se piensa que cuando llegaron los españoles a ese lugar y vieron todas las playas de cantos rodados, le dijeron que era un Callao y por eso se llamó el Callao de Lima. Otros autores, cuando hablan de la palabra Callao, se refieren a un hecho que sin duda tiene asidero, ¿no? Cuando un buque descarga, luego tiene que embarcar lastre. Y se dice que los buques de antaño, digámoslo así, embarcaban la piedra chala, la piedra pequeña que usted ve en el Callao y que parece como piedra de canto rodado, pero que es una piedra muy común acá. Entonces a eso le decían chala y de ahí vendría la palabra Callao más o menos, ¿no? El puerto del Callao fue durante la época colonial el más importante del Perú y de toda la costa occidental de América hispana. Lima era la cabeza del Imperio Español en América del Sur y por esa razón su puerto tenía una importancia enorme, más grande de la que se imaginarían los actuales vecinos del Callao. El religioso e historiador Bernabé Cobo narraba por el año 1630 que se trataba del puerto más frecuentado de toda la Mar del Sur y constituía la puerta de entrada hacia todas las provincias peruanas. Esto porque los barcos que venían de España y otros países de Europa descargaban su mercadería en el puerto del Callao. El Callao tenía la gran función del puerto principal, además de la capital virreinal. Todavía no tiene funciones de defensa porque el Perú estaba protegido naturalmente de ataques europeos. El Callao es un centro, es un emporio comercial que sirve a la ciudad de Lima y por ende a todo el Perú, gracias al monopolio comercial que tiene España en América, ¿no? En América del Sur a través del Perú. Y entonces la población del Callao es principalmente comerciante y agentes de comerciantes de otros lugares. El puerto no contó siempre con el mismo nombre. Muchas décadas tuvieron que pasar hasta que adquiriera el que hoy conocemos.
Antes de 1535 era conocido como Puerto de Lima. Luego pasó a llamarse Puerto de la Ciudad de los Reyes. Luego fue llamado Callao de la Mar. Después, Puerto y Callao de la Ciudad de los Reyes. Y finalmente, hacia 1586, figuró con el nombre con el que actualmente es conocido, Puerto del Callao. El Callao gozó, casi desde nuestros inicios, de una actividad comercial muy activa. Según Bernabé Cobo, ya en 1537, el gobierno local otorgó licencias para la edificación de la primera bodega que serviría como depósito para la mercadería que desembarcaba en el puerto. El Callao aparece más como un puerto grande, porque no necesitaba tener un sitio específico de varadero, que no tenía, sino más bien los barcos se acercaban hasta la orilla casi, y a partir de ahí ya en barcazas llevaban a los pasajeros y a la carga a los distintos almacenes que había a lo largo del litoral. Es decir, era un puerto a lo largo, alargado. La población del Callao se fue formando a medida que algunos limeños construyeron bodegones y rancherías que funcionaron como depósito de mercaderías. Se trataba de tiendas que se ubicaban junto a la playa y en las cuales se almacenaba vino, maderas y metales preciosos, productos de gran variedad en la época. Otra de las actividades importantes, además del comercio marítimo, fue la pesca. Ya en el siglo XVII, en el puerto vivían cerca de 1000 españoles, con su respectiva carga de esclavos negros e indios. El Callao es un puerto muy menesteroso, tiene una población indígena muy importante, también tiene una población negra y derivados, ¿no? Samba y mulata, pero principalmente el Callao es una población entre blanca e indígena. Esta población fue reubicada en pueblos nuevos como medida de cristianización, lo cual permitió disponer de más tierras para solares y fundos agrícolas. El Callao, durante el siglo XVII, como ciudad porteña, creció longitudinalmente en dirección a Lima, teniendo como núcleo central la zona que hoy corresponde a la Plaza Independencia. Ya la ciudad del Callao empieza a tener segunda, tercera y cuartas hileras de manzanas, donde los principales almacenes, por supuesto, siguen estando en el litoral, pero los depósitos de los almacenes y otras casas están hacia la parte posterior. Por haber carecido de fundación formal, sus calles crecieron en forma irregular, sin el trazo de damero de otras villas. Hacia los lados norte y sur, cerca de la playa, subsistieron en forma de reducciones indígenas dos pueblos de pescadores, Pitipiti Viejo y Pitipiti Nuevo. Pero toda la villa, incluidos los poblados indígenas, desaparecieron con el devastador terremoto y maremoto del 28 de octubre de 1746, causando 4.800 muertos, casi el 80% de la población. Murieron muchísimas personas y se destruyó prácticamente toda la población, todas las casas y todas las defensas. Y por esa razón es que el Estado colonial tuvo que construir una nueva fortaleza, que es el castillo actual del Real Felipe. La fortaleza del Real Felipe fue edificada en el siglo XVIII con arena, cal y clara de huevo de aves guaneras. Lugar elegido para las deliberaciones de gobierno y refugio de rebeldes que perduró a pesar de los terremotos, asaltos de piratas y corsarios. Tiene 70.000 metros cuadrados y resaltan los torreones del rey y la reina, la casa del gobernador
y la Casa de la Respuesta, reproducción del escenario donde Francisco Bolognesi juró defender el honor nacional hasta quemar el último cartucho. El castillo del Real Felipe es una maravilla arquitectónica de una belleza increíble, y la ciudad que queda al costado, la ciudad antigua, que fue levantada después del maremoto de 1746, también es de una importancia gigantesca. Todas las callecitas, las casas con balcones corridos, cerrados, balcones abiertos, los miradores que tienen algunas casas, especialmente en la calle Constitución, la iglesia matriz de estilo neoclásico que fue muy hábilmente restaurada o reconstruida después de los últimos terremotos